No fue construido para ser hermoso. No fue construido para turistas, ni para fotografías con drones. La Gran Muralla China nació de una cosa: el miedo. Frente a estas piedras, una pregunta es inevitable. ¿Qué impulsa a un imperio a construir un muro de miles de kilómetros de largo? ¿Cuántas vidas estás dispuesto a quemar solo para mantener a raya a un enemigo? ¿Puede un muro realmente detener una invasión, o solo se convierte en la cicatriz de algo mucho más grande? La llamamos la Gran Muralla China, pero ese nombre no es suficiente. No habla de las manos que lo construyeron. No habla de los cuerpos que nunca regresaron a casa. No habla de las noches heladas, de las invasiones, de los incendios, de los reyes que tenían miedo de la oscuridad y de los enemigos escondidos detrás del horizonte. Antes de ser una atracción turística, antes de fotos y viajes organizados, este muro era una frontera entre dos mundos. De un lado estaban los campos de cultivo, los pueblos, los caminos por donde la vida transcurría lentamente. Del otro lado, el vacío, las estepas interminables, los jinetes tan rápidos como las tormentas, pueblos acostumbrados a aparecer y desaparecer en la nada, dejando tras de sí solo humo y miedo. Durante siglos, en el norte de China, siempre regresaba la misma amenaza: ataques repentinos, pueblos quemados, cultivos robados. Los emperadores cambiaban, las dinastías caían y renacían, pero el terror seguía siendo el mismo: ver aparecer, de un momento a otro, un mar de caballos y lanzas, como una pesadilla que no puedes olvidar. Al principio, la respuesta no fue una sola gran muralla. Existían muchos muros pequeños, frágiles, improvisados, barreras de tierra compactada, fuertes aislados, empalizadas de madera construidas a toda prisa y destruidas con la misma rapidez. Cada generación añadía una pieza. Cada rey construía su parte, convencido de que sería él quien detendría al enemigo para siempre. Nadie lo logró, hasta que llegó un momento en el que el miedo dejó de ser reacción y se convirtió en proyecto. Un hombre tomó el poder con una idea fija y unificada: reglas, recorridos, pesos, medidas y también muros. El emperador que la historia recuerda como el primero en sentarse en un trono llamado China, miró hacia el norte y vio una sola cosa: una frontera frágil, un borde lleno de agujeros. Decidió que esos agujeros debían desaparecer. A partir de ese momento, el muro dejó de ser un conjunto confuso de barreras y comenzó a transformarse en una sola criatura. Ya no muros aislados, sino un solo cuerpo de tierra, piedra, ladrillos y torres. Una línea que debía cruzar montañas, desiertos, ríos y valles. Una serpiente nacida para recorrer el paisaje sin pedir permiso. Pero esta criatura necesitaba alimento, y ese alimento fueron las personas. Los primeros equipos llegaron a las crestas de las montañas donde no había nada. Sin caminos, sin casas, solo roca, nieve en invierno y un calor insoportable en verano. Las órdenes eran claras: aquí se levantará un muro, por aquí pasarán soldados, señales de humo y mensajes urgentes. Donde hoy no había nada, alguien tendría que arriesgar su vida para llenar el vacío. Campesinos que nunca habían salido de su aldea, prisioneros condenados, soldados, artesanos, todos empujados hacia el norte como un río humano. Ninguno sabía si volvería. Muchos no lo hicieron. Para quienes gobernaban, el muro no era solo una estructura defensiva. Era un mensaje, una manera de decirle al mundo y a su propio pueblo que la frontera de China no podía ser tocada, que el imperio podía doblarse, pero no romperse. Lo que nadie imaginaba era que siglos después, millones de personas caminarían sobre estas piedras, tomarían fotografías y grabarían videos contando esta historia a la ligera, sin saber que bajo cada paso podría haber un nombre que nunca fue escrito en ninguna parte.
Aquí comienza realmente el viaje, no desde la postal perfecta al atardecer, sino desde una pregunta incómoda. ¿Cuánto puede costar la seguridad de un imperio en vidas y miedo? El sitio de construcción nació en lugares donde antes no existía nada. Crestas imposibles, pendientes pronunciadas, roca desnuda. No había máquinas, ni grúas, ni carreteras. Los bloques de piedra se movían con la fuerza de los brazos, se empujaban cuesta arriba, se cargaban en cestas sobre los hombros. Filas de hombres pasaban el peso espalda con espalda, como una cadena viva. Quien caía se lastimaba, se levantaba y seguía trabajando. Durante el día, el sonido era constante. Martillos golpeando piedra, gritos de órdenes, pasos pesados. Por la noche, el silencio volvía a cubrirlo todo, roto apenas por el crepitar de las hogueras. Algunos pensaban en la familia abandonada en los pueblos del sur. Otros mantenían la mirada fija en el horizonte, temiendo la llegada de los jinetes de las estepas. La mano de obra venía de todas partes. La explicación oficial era simple: construir el muro para defender el imperio, pero detrás de eso había algo más profundo. Un muro de este tamaño no solo mantiene alejados a los enemigos, también controla a quienes están dentro. Regula pasos, mercancías, movimientos. Es un recordatorio constante del poder del trono. Si el emperador podía doblegar montañas, también podía doblegar voluntades. Y cuanto más crecía el muro, más evidente se hacía su fragilidad. Ninguna pared, por alta o larga que sea, es más fuerte que el miedo que la creó. Las incursiones del norte no desaparecieron. Los invasores encontraron brechas, aprovecharon secciones mal defendidas, comandantes corruptos, inviernos que congelaban ríos y abrían caminos inesperados. El muro frenaba, retrasaba, complicaba, pero nunca fue un escudo perfecto. Por eso surgieron torres de vigilancia a intervalos regulares, pequeñas guarniciones aisladas donde los soldados pasaban meses o años separados de todo. Dormían sobre tablas duras, comían arroz simple, soportaban el frío y la soledad. Su tarea era observar el cielo para prever el clima, las llanuras para detectar el polvo levantado por caballos lejanos, el humo para leer las señales de otras torres. El muro no era solo piedra, también era comunicación. Un fuego podía significar enemigo a la vista, dos luces, un peligro mayor, tres, una amenaza extrema. En minutos, un mensaje podía viajar cientos de kilómetros, más rápido que cualquier caballo, conectando montañas y valles. Con los siglos, las dinastías cambiaron. Algunas secciones del muro se abandonaron y colapsaron. Otras se reforzaron, se ampliaron, se reconstruyeron con mejores técnicas. Hubo una paradoja inevitable. En ciertos momentos, China fue gobernada por dinastías descendientes precisamente de aquellos pueblos esteparios que el muro debía mantener afuera. El muro que nació para repelerlos terminó protegiendo su poder. Más tarde, nuevas dinastías lo rediseñaron con ladrillos cocidos, sistemas de drenaje, escaleras internas, posiciones para armas de fuego y cañones. En algunos tramos, la muralla se convirtió en un corredor fortificado que seguía el perfil de las montañas como si fuera parte de ellas. Para la población cercana a la frontera, el muro era protección, fatiga y misterio. Una línea más allá de la cual existía otro mundo, temido y necesario al mismo tiempo para el comercio. Con el tiempo nació una idea que aún persiste, que el muro fue construido literalmente sobre los huesos de quienes trabajaron en él. Tal vez no sea históricamente exacto en cada sección, pero expresa bien cómo se percibió su costo humano. Para muchos, no está hecho solo de piedra, sino de vidas. Hoy quienes lo recorren rara vez piensan en todo esto, pero cada bloque guarda la suma de órdenes, miedos, sacrificios y destinos rotos.
Durante siglos fue frontera de trabajo y guerra, hasta convertirse en símbolo. Exploradores, viajeros, fotógrafos, películas y documentales ayudaron a crear la leyenda, junto con una frase repetida una y otra vez, que la Gran Muralla es la única obra humana visible desde el espacio. Suena bien, pero no es cierto. Desde la órbita, sin instrumentos, el muro se pierde entre montañas, caminos y ríos. No es una línea brillante atravesando Asia, sino una cicatriz difícil de distinguir. El muro sigue ahí, extendiéndose más allá de lo que el ojo puede abarcar, como si se negara a desaparecer del todo. Incluso en sus tramos más destruidos, donde apenas quedan montículos de piedra y tierra confundidos con el paisaje, su presencia todavía se siente, no como una estructura perfecta, sino como una idea persistente. Porque la Gran Muralla no es solo lo que vemos, es lo que representó durante siglos para quienes vivieron bajo su sombra. Para los campesinos del sur, era la promesa de que, tal vez, la próxima noche no terminaría en llamas. Para los soldados aislados en las torres, era una línea que defendían aun cuando no sabían si alguien los recordaría. Para el emperador, era la materialización de su poder sobre el territorio y sobre las personas. Con el paso del tiempo, el miedo que la originó fue cambiando de forma. Ya no eran siempre jinetes surgidos del horizonte, sino la incertidumbre de las fronteras, las rebeliones internas, las luchas por el trono. El muro, sin embargo, permanecía, a veces como defensa activa, otras como simple testigo silencioso. Cada dinastía heredó no solo piedras y torres, sino una carga simbólica. Mantener el muro significaba mantener la idea de un límite claro entre el nosotros y el ellos. Y aun cuando ese límite se volvía borroso, aun cuando los intercambios culturales y comerciales atravesaban sus puertas, la muralla seguía recordando que el imperio había sido construido desde el temor a perderlo todo. En los inviernos más duros, el viento golpeaba las torres como si quisiera arrancarlas de la montaña. En verano, el sol caía sin piedad sobre los ladrillos calientes. Los soldados aprendieron a medir el tiempo por el movimiento de las sombras y por el humo que aparecía o no en la distancia. La vida se reducía a esperar una señal, un relevo, una orden que quizá nunca llegaría. Para muchos de ellos, el enemigo nunca apareció, y aún así, pasaron sus mejores años vigilando un horizonte vacío, defendiendo una amenaza que existía más en la memoria colectiva que en la realidad inmediata. Mientras tanto, lejos de las murallas, las ciudades crecían, el comercio florecía, las rutas se llenaban de historias, mercancías y creencias. El muro no podía detener las ideas, no podía impedir que el mundo exterior influyera en el interior del imperio. A lo largo de sus puertas pasaron no solo ejércitos, sino comerciantes, emisarios, viajeros, mensajes diplomáticos y rumores. La muralla separaba, pero también conectaba. Era un filtro, no una barrera absoluta. Y esa contradicción es parte de su legado. Hoy cuando se habla de la Gran Muralla, se piensa en récords, en longitudes imposibles, en maravillas del mundo. Rara vez se piensa en el silencio de quienes la levantaron piedra por piedra. Rara vez se recuerda que cada sección fue una decisión política, una respuesta al miedo, una apuesta por el control. El muro no fue una obra de un solo hombre ni de una sola época. Fue el resultado de siglos de inseguridad acumulada, de generaciones convencidas de que, si construían un poco más alto y un poco más largo, el peligro finalmente se detendría. Y sin embargo, el peligro nunca se detiene del todo, solo cambia de forma. La Gran Muralla permanece como un recordatorio incómodo de eso, no como un triunfo absoluto, sino como una pregunta abierta, grabada en el paisaje. Una pregunta que sigue allí, serpenteando entre montañas y valles, esperando a quien se detenga a mirarla con otros ojos.
Cuando quieras, sigo. Con el paso de los siglos, el muro dejó de ser una herramienta viva de guerra y vigilancia para convertirse en una sombra del pasado que se extiende sobre el presente. Ya no hay soldados esperando señales de humo, ni jinetes que aparezcan como tormentas desde el horizonte, pero la idea que lo levantó sigue siendo reconocible. El miedo a perder lo que se ha construido, el deseo de proteger un territorio, una identidad, una forma de vida. La Gran Muralla permanece porque ese miedo nunca desapareció del todo. Solo aprendió a disfrazarse de otras preocupaciones, de otras fronteras, de otros muros, visibles e invisibles, que los seres humanos seguimos levantando. Hoy caminamos sobre ella sin sentir el peso real de su historia. La recorremos como si siempre hubiera estado ahí, como si hubiera nacido completa, sólida, eterna. Pero cada tramo es una cicatriz, cada torre es una historia interrumpida, cada piedra colocada fue una decisión tomada desde la urgencia y la obediencia. El muro no nos habla de victoria absoluta, sino de resistencia prolongada, de un imperio que, aun con todo su poder, nunca pudo sentirse completamente a salvo. Y quizá ahí radica su mensaje más honesto. Ninguna civilización, por grande que sea, puede blindarse por completo contra el paso del tiempo, el cambio o el miedo. La Gran Muralla no detuvo todas las invasiones ni evitó todas las guerras, pero logró algo distinto. Sobrevivió. Sobrevivió a emperadores, dinastías, traiciones y olvidos. Hoy sigue ahí, no como amenaza, sino como memoria, como un recordatorio de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el temor se convierte en motor y de cuántas vidas puede costar convertir ese temor en piedra. Al final, este muro no separa solo territorios, separa épocas, decisiones, maneras de entender el poder y la seguridad. Si algún día te encuentras frente a ella, no la mires solo como una maravilla del mundo. Mírala como una pregunta abierta que atraviesa siglos. Pregúntate qué muros seguimos construyendo hoy, qué miedos los sostienen y qué precio estamos dispuestos a pagar por sentirnos seguros. Y si esta historia te hizo pensar, detente un momento, comparte este viaje con otros, deja tu reflexión y acompáñanos a seguir explorando las huellas ocultas que la historia dejó en el mundo. Porque entender el pasado no cambia las piedras, pero sí puede cambiar la forma en que miramos nuestro propio presente.